Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Pasaportes rechazados, seguridad pública siempre en la mira y violencia en el fútbol. Diríamos que son tres de los principales temas que tenemos en la vuelta. Obviamente, las cárceles uruguayas que explotan. Así vamos a centrar la conversación con el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, actual senador. Bienvenido, Nicolás. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Buen día, un gusto tenerte otra vez en la televisión pública. ¿Querés arrancar por los pasaportes? Donde ustedes quieran. Ustedes mandan. No, porque te podemos dar a elegir. Arrancamos por los pasaportes. Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Cómo evalúas que se haya aprobado esta modificación que el gobierno hace en base a estas recomendaciones de Naciones Unidas a través de la Agencia Nacional de Aviación Civil? Bueno, a ver, lo primero y lo más importante me parece que es distinguir por qué llegamos a esta situación, ¿no? Uruguay en ese sentido tiene una definición de nacionalidad y ciudadanía que es distinta a lo que tienen la enorme mayoría del resto de los países. Uruguay distingue por un lado la nacionalidad natural y el ciudadano legal. Entonces, eso le venía generando algunas dificultades a los ciudadanos legales que obtenían la ciudadanía uruguaya, pasaporte uruguayo, pero a la hora de viajar se les solicitaba visa. Para sortear, digamos, esa dificultad o subsanar ese problema, hace mucho tiempo ya que los equipos técnicos, tanto de migraciones del Ministerio del Interior como de la Cancillería, venían trabajando en una posible solución. Esa solución pasaba simplemente por modificar el campo en el pasaporte donde decía nacionalidad. Y en lugar de que diga nacionalidad, pasaba a decir nacionalidad ciudadanía. Con eso se subsanaba el problema. ¿Qué pasó? Bueno, este gobierno, hace algunas semanas atrás, dio un paso más, que no estaba dentro de las previsiones, que fue eliminar otro campo distinto, que es el lugar de nacimiento. Y eso es lo que está trayendo ahora problemas, sobre todo en países europeos como Alemania, Francia, pero también entiendo que hay consultas de otros países que no son europeos en ese sentido. Entonces, como tú bien decías, si bien el organismo a nivel internacional que regula el tema lo deja librado a la voluntad de cada país, el dejar o sacar el campo de nacimiento, también hace una advertencia muy importante que dice, ojo, cuidado, porque si tú sacás ese campo de lugar de nacimiento, es muy sensible y podés llegar a tener inconvenientes con otros países. Por lo tanto, se recomienda que vos consultes previamente. Evidentemente, este gobierno, en el apuro o en el atropello, no hizo las consultas respectivas a cada uno de esos países y entonces hoy tenemos el problema que estamos teniendo, y que es que se nos están cerrando las puertas de ingreso a algunos de los países que yo mencionaba. Entiendo lo que planteas. Ahora, queda claro, incluso por tu propia crónica de los hechos, que es una recomendación de Naciones Unidas y que este gobierno decide adoptarla. Ahora, entonces, bajo esta perspectiva, tratando de dar vuelta a la lógica, ¿el problema es de Uruguay que se hace eco de una recomendación de esta agencia de Naciones Unidas, o el problema es de aquellos países que tienen una política de flujo migratorio mucho más restrictivo que el resto del planeta? Porque hasta ahora no tenemos otro país que no hayan sido Francia o Alemania, más allá de las consultas, que haya dicho no entran. Bueno, porque estamos en una instancia diplomática de negociación, pero eso no quiere decir que hayan caído un montón de consultas al respecto, ¿no? Y están esperando a ver cómo evoluciona el tema en los próximos días. Pero como tú bien mencionabas, esto es algo voluntario, es una recomendación, no te dice hacelo, te dice lo podés hacer, pero cuidado, porque si lo haces podés tener estas consecuencias. O sea, ya te está advirtiendo, el propio reglamento te está advirtiendo de las consecuencias que vos podés tener si lo haces. Entonces, por eso yo digo que creo que de alguna forma esto puede llegar a ser un paso en falso que dio el gobierno, innecesario para lograr el objetivo que era simplemente subsanar el problema con los ciudadanos legales. No era necesario llegar a este punto para subsanarlo. Alcanzaba con la modificación del campo nacionalidad por ciudadanía para que ese punto estuviera subsanado. Y repito, incluso para llegar a la modificación de este campo de nacionalidad por ciudadanía, fueron no meses, varios años de discusión entre los equipos técnicos para ponerse de acuerdo. Y fíjense ustedes que en apenas 4 meses de asumir el nuevo gobierno ya hace un cambio importantísimo, que es eliminar el campo de lugar de nacimiento, básicamente sin un estudio de fondo, un trabajo técnico de fondo bien importante. Y yo creo que por eso estamos en la situación en la que estamos hoy.
que ahora habrá que ver si hay una marcha atrás por parte del gobierno, como lo anunció Orsi, dijo, bueno, si esto no camina, habrá que ir para atrás, o si se logra subsanar por la vía diplomática. Eso veremos. Por ahora, en el transcurso de estos 4 o 5 días desde que se sucedió esto, no han habido, por lo menos, avances que el gobierno haya avisado, pero sí han habido situaciones en las que uruguayos se han visto impedidos de ingresar a estos países. Hay un caso muy emblemático que salió en los medios en estos días de un chico que iba a estudiar a Francia y que no pudo ingresar. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se para el gobierno para en las próximas horas tratar de solucionar este problema. Nicolás, si te parece, vamos a cambiar de tema y hablar sobre los homicidios, que son uno de los delitos más sensibles que tiene el país. Si bien durante tu gestión como ministro hubo alguna disminución en ciertos delitos, parece que con los homicidios no se puede. ¿Cómo analizás ese resultado? Bueno, a ver, hubo una disminución de los homicidios. No te olvides que nosotros agarramos No significativa, el país, ¿no? Muy agarramos el país con, venía puntual. con un crecimiento de un 108% de los homicidios. 108%. ¿Tá? Del 2005 más o menos el Frente Amplio agarra el país con 190 homicidios y nos entrega un país con un récord de 420 homicidios en el 2018. Nosotros entregamos el país con 377 homicidios. ¿Es alto por Uruguay? Sí, es alto. Pero evidentemente que hubo un esfuerzo muy grande y muy significativo para tratar de bajarlo y sobre todo, que es un poco lo que te indican los estudios académicos al respecto, bajar siempre es mucho más difícil que subirlo. Una vez que estás arriba, todo el esfuerzo que tenés que poner para lograr volver a tener los niveles delictivos que el país o la sociedad considere que son tolerables, es mucho más cuesta arriba y lleva muchos más años. Entonces, creo que en ese sentido fue un logro importante haber bajado y haber meseteado. ¿Crees que las cifras de tu gobierno fueron aceptables, como decís? No, aceptables, te diría, por lo menos conformes no. Yo conformes no estoy, siempre quiero estar mejor, sobre todo cuando vos de alguna forma entendés que la sociedad pide seguir bajándolos. Por eso yo hablaba hoy Es de llegar altísima la tasa de homicidios en este país. Es alta la tasa de homicidios desde el punto de vista del promedio histórico que tiene el país. Pero si lo medís en lo que han sido los últimos 7 u 8 años en Uruguay, es una tasa que se ha mantenido con algunos picos un poco más por encima del 12 en la época del Frente y después ha estado oscilando más o menos en el torno del 10, 10,5, 10,6 en nuestro gobierno. Es alta. Lo que tenemos que preguntarnos es si eso vino para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a eso como una tasa que pasa a ser normal en Uruguay o si hay margen para seguir bajando. Yo creo que hay margen para seguir bajando, pero repito, hay que tener paciencia. Porque no alcanza solo con atacar directamente el homicidio. Porque en definitiva el homicidio se da o sucede y la responsabilidad recae de alguna forma en el Ministerio del Interior, que es el último eslabón de una cadena de otras políticas públicas que fallaron antes y que de alguna forma derivaron en ese homicidio. Cuando estoy hablando de qué falló antes, y bueno, antes falló atender el tema de salud mental, atender las adicciones, el alcoholismo, atender oportunidades laborales, atender problemas de asentamiento, viviendas dignas, atender los problemas educativos. Si tenemos un sistema que prácticamente expulsaba al 50% de los alumnos, entonces tenés un problema grande ahí, porque ¿a dónde van todos esos chicos que se van del sistema? Esos chicos están en los barrios, por ahí dando vueltas, hasta que viene algún referente de alguna banda criminal desorganizada de esos barrios y lo capta o le pide, haceme un mandado, llévame esto, llévame lo otro, le va dando dinero fácil y después esa persona o ese chico termina vinculado a esa organización. Entonces, no es tan fácil, porque después el abordaje de todas estas políticas que yo hablaba, bueno, vamos a trabajar en salud mental, vamos a trabajar en adicciones, vamos a trabajar en mejorar la educación y hacer una reforma educativa como hizo el gobierno anterior, los resultados de eso te llevan muchos años. Claro. Te lleva 15, 20 años tener resultados. Nicolás, si vos no trabajás sobre la pata tampoco de las políticas represivas, no le das tiempo a estas políticas sociales de dar resultados. ¿Cuál fue el gran problema que tuvo el Frente Amplio y por qué se le dispararon los delitos en su periodo? Porque hasta el año 2008-2009 la seguridad pública no figuraba entre los primeros lugares de preocupación de los uruguayos. Empezó a figurar ahí. Y en el 2012 vino un cambio, que no lo dice Nicolás Martinelli, lo dicen los académicos que han estudiado esto, vino un cambio, vino la primera ola grande de expansión de los delitos y allá por el año 2016-17 vino la segunda ola, que fue
el fenómeno que nos llevó a batir los récords de rapiñas, de hurto, abigeato, de homicidio, 2018-2019. Entonces, por eso digo que no es tan sencillo. El gobierno anterior, el de la calle Pou, hizo un esfuerzo enorme, hizo un cambio de paradigma en ese sentido, se basó en una estrategia basada en dos pilares, el de la represión y el de trabajo en las causas, que hasta ahora nadie lo había hecho, no solo el gobierno del Frente Amplio, sino también los gobiernos de los partidos tradicionales anteriores, porque esos separaban más en la pata represiva y no tanto en las causas. El Frente hizo la inversa, separó mucho las causas y nada en lo represivo. Resultado, los delitos crecieron. Entonces, al ver esa película, nosotros dijimos, vamos a trabajar en las dos patas. Represión para contener, para que el delito no crezca, y trabajo en causas para dar una oportunidad a largo plazo con políticas de Estado, por eso hicimos el acuerdo multipartidario, vinculado esencialmente a trabajo en causas, que el Frente Amplio se bajó de esa mesa, pero lo hicimos y lo llevamos adelante igual, para darle tiempo a las políticas de Estado a obtener resultados. ¿Cuál es el, perdón y ya te dejo, cuál es el logro, el resultado final? Bajaron las rapiñas un 40%, bajó el abigeato un 60%, bajaron los hurtos un 25% y bajó el homicidio un 4%, insuficiente, pero por lo menos logramos mesetearlo. Nicolás, porque este relato que haces tú, que lo escuchamos durante la campaña también, tiene parte, obviamente, de realidad. Hay ahora algunas cosas que pueden llegar a ser una cosa más esquemática de construcción, pero lo cierto es que ahora, con este nuevo gobierno, tú, si se quiere, tenés algunas continuidades con respecto al gobierno anterior. Es decir, si hablamos de una política de Estado, podemos ver, por ejemplo, actores puntuales que estuvieron en el gobierno pasado que están en este gobierno, caso de Diego Sanjurjo, por ejemplo. Milagro Rojido, que si bien no era parte del gobierno, en algún momento el gobierno se apoyó en sus trabajos académicos para definir políticas públicas. Es decir, ¿estamos, tú crees, ante algo parecido a una política de Estado en materia de seguridad? Y eso significa que eventualmente el botín político vinculado a la seguridad va a quedar de lado para concentrarse realmente en el ataque a este problema. ¿Vos entendés lo que te digo? O sea, la seguridad se sabe que es un tema sensible para la población, entonces se usa políticamente, ¿no? ¿Hay posibilidades de que quede de lado esa discusión política y concentrarse en la solución de los problemas? Bueno, a ver, primero, lo que tú decías es correcto. Yo creo que hay algunas luces muy interesantes desde el punto de vista de la continuidad de política de Estado. Yo lo decía también incluso al final de mi periodo como ministro y en el transcurso de la campaña, creo que hay cierta madurez política para entender de que si no nos ponemos a trabajar en políticas de Estado, los temas de seguridad pública, nos va a ir mal. ¿Por qué? Por esto que yo decía, que necesitamos de una continuidad de políticas porque como te llevan 15, 20 años los resultados, si vos cada 5 años los estás reseteando o te estás reseteando porque cambió el signo político, entonces no nos va a ir bien. ¿Por qué los países nórdicos donde nos gusta mirar no les va bien? ¿Y por qué nos llevan 20 años de ventaja en estas políticas de trabajo en causa? Y porque entendieron que es necesario políticas de Estado. Entonces yo ahí veo cosas interesantes. Lo he escuchado al ministro Negro hablar de continuidades en muchos aspectos, políticas de Estado. El otro día fueron a la comisión de población carcelaria en diputados. Escuché, o leí, mejor dicho, lo que declaró Ana Juanche, la nueva directora del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. También me pareció interesante en ese sentido, porque habló de muchos de los programas que se empezaron a construir, en algunos casos incluso como programas pilotos, en el periodo anterior, y que ella hablaba de una continuidad. ¿Por qué? Porque se hizo de forma profesional, se hizo detrás de estos programas estaba o una universidad que estaba midiendo los resultados, o gente como Sanjurjo, Rojido o Ana Viña, que fueron monitoreando. Entonces hay una credibilidad en los números que arrojan estos proyectos o estos planes piloto que permite decir, bueno, está bueno, vamos a continuarlo. ¿Cuál es el gran desafío que va a tener este gobierno ahora en la ley de presupuesto? Es este programa, por ejemplo, el programa de inclusión asistida, el PIA, que le da a los reclusos, a los que están para salir, una tarjeta con un monto de dinero y una tarjeta con boletos para ómnibus departamentales o interdepartamentales para que no salgan con una mano atrás y otra adelante. ¿A qué apunta ese programa? A la reincidencia, a cortar el círculo vicioso de la reincidencia. ¿Qué logró? En el primer mes logró bajar aproximadamente un 22, un 23% de la reincidencia. Entonces, el gran desafío de este gobierno va a ser continuar ese programa, pero masificarlo. Porque como es un piloto, nosotros lo iniciamos como un piloto, porque se implementó después de la ley de presupuesto, el piloto tenía como aproximadamente unos 600 beneficiarios. Bueno,
no es suficiente. Tenemos que llegarle a 10.000. Está bien, o a los Nicolás, pero 16.000. más allá de ese programa piloto, que puede ser muy positivo, sin lugar a dudas, y que tiene que ver con que sale y que puede tener un boleto para ir hasta... El problema acá es que las cárceles explotan, y explotan desde hace mucho tiempo, y durante el gobierno donde tú eras ministro tampoco se pudo resolver, ni en los gobiernos del Frente Amplio, ni las cárceles siguen explotando. Tenés problemas de hacinamiento. Cuando salen, ahora tendrán el boleto, pero no tienen dónde vivir, no tienen un trabajo. Es decir, hay un problema mucho más estructural que eso sí parece ser una política de Estado. Sí, sí, es que comparto contigo. Hay un problema estructural grande, pero que el gobierno anterior empezó a abordarlo. Y ahora te voy a decir por qué Y los qué otros cosas... gobiernos te dirán que también empezaron No con algunos programas, no con necesariamente. algunos programas Yo, no- específicos. yo, digo, pero yo te diría que no encontré muchos programas cuando asumí o cuando asumimos nosotros en el Ministerio del Interior. De hecho, pero la se UTU... habían ampliado plazas y todo lo demás, que también fue insuficiente. No, es no, decir, está bien. Ampliar plazas me parece perfecto. El tema es qué tipo de plazas vos ampliás. No, no, Porque más tampoco bien, es hacer plazas por hacer plazas. Entonces, la última cárcel que se hizo, en el que se inauguró en el 2019, tenía una capacidad para 2.000 personas privadas de libertad. Cuando todos los organismos internacionales te decían no hagas cárceles de más de 500, 600, 800 como mucho, y vos hiciste una de 2.000. Entonces, creo que ahí hubo algunas decisiones equivocadas en ese sentido. Pero más allá de eso, el MIDES no estaba. Hacía 15 años que se había creado el Ministerio de Desarrollo Social y no tenía un pie puesto dentro de las cárceles. Eso lo inauguramos con Jorge Larrañaga, siendo el ministro, y yo era director general del Ministerio de Desarrollo Social. recuerdo. Inauguramos la primera oficina del MIDES en el CONCAR. ¿Y por qué era importante eso? Por lo que tú mencionabas, para la revinculación de la persona que está próxima a salir y que no terminara en la calle. Entonces, Pero si con vos- esa lógica, el frente te va a decir, no, pero el MIDES lo creamos nosotros, ahora usa la el herramienta del MIDES, MIDES para llevarlo a la- el MIDES se creó en un gobierno del Frente Amplio con el apoyo de todos los partidos políticos, estuvo 15 años fuera de las cárceles y es una herramienta que tú tenés que hay que usarla. Entonces, no es quien lo creó, es tenés una herramienta, ¿es buena? Sí, úsala. Entonces, el MIDES no estuvo en las cárceles durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Hoy está no solo en el CONCAR con una oficina, sino que tiene oficinas en otras cárceles y tiene programas en todos los establecimientos penitenciarios del país, lo cual es tremendamente importante. Pero además de eso, llegó la UTU. La UTU tiene oficinas hoy que no estaban. Se fortaleció el sistema de educación terciaria con la UDELAR, se inauguraron oficinas de la UDELAR. Se desarrolló el plan Dignidad Carcelaria. Se modificaron normas para que los presos pudieran trabajar y cobrar dinero, para que pudieran tener dinero para cuando salgan o dinero para enviarle a sus familias. Se hizo un trabajo muy importante de red de oportunidades también a través del MIDES para que los empresarios privados se vincularan con las personas privadas de libertad para que cuando salgan tengan un empleo. No solo los empleos de empresas constructoras, viales, que es lo más común, sino también se hizo además un trabajo con empresas vinculadas al sector de software en la cárcel de mujeres, que tiene el desempleo negativo, no sé cómo es que se dice. Entonces se las capacita en testing de videojuegos y ya salen con un trabajo. Se hizo un sistema de cárceles nuevas que están en proceso de construcción y algunas se van a inaugurar a fin de año y la otra antes del primer semestre del año que viene, donde son cárceles modelos a nivel internacional que tienen precisamente más espacio socioeducativo, sociorecreativo, sociolaboral, que además la propia cárcel contrata a personas privadas de libertad para que se encarguen de las tareas de cocina, limpieza, mantenimiento, un montón de oficios. Son cárceles que además rompen menos por el sistema constructivo más moderno. Entonces, hay un ecosistema muy importante, además del programa PIA que yo mencionaba y otros, que se empezó a gestar fuertemente en el periodo anterior, que además tuvo que afrontar un incremento importante de personas privadas de libertad. Nosotros asumimos con 11.000 personas privadas de libertad y entregamos el país con 16.000, que fue consecuencia en gran parte del nuevo Código de Procedimiento Penal aprobado en el periodo anterior. Pero a lo que voy es, todo eso, volvemos al principio de lo que yo les decía, lleva años, muchos años, que todas estas políticas que se empezaron a desarrollar empiecen a dar verdaderos resultados. Porque en algunos casos vos le estás llegando a muy pocos con estos programas y tenés que llegarle a muchos más. Entonces hay que seguir poniendo recursos. Lo importante de lo que dejó el gobierno en la calle Pou es que dejó las bases muy sólidas y muy importantes en el sistema de rehabilitación uruguayo para seguir dando otros pasos. Otro paso, por ejemplo, que estamos de acuerdo es el descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación. Eso es otro paso que estaba en el acuerdo multipartidario, que estaba en todos los programas de gobierno y que me parece que podemos apoyarlo si el gobierno se decide finalmente a convocar a un acuerdo multipartidario.
Pero volvemos de vuelta, todas estas cosas llevan tiempo y llevan años. Por eso es que lo importante es manejarnos como políticas de Estado. Está claro, pero mientras tanto tenemos organizaciones de derechos humanos a nivel internacional instando a Uruguay a que termine con esto que tenés a tus espaldas, ¿no? Que es el hacinamiento y la violación sistemática a los derechos humanos de las personas que están recluidas, que tu gobierno tampoco pudo resolver, que el Frente Amplio no pudo resolver, que los gobiernos anteriores no pudieron resolver, que el comisionado para las cárceles sigue pidiendo. Entonces estás hablando de un acuerdo y capaz que hay que dejar de contárselos, porque yo hice esto y vos hiciste aquello y no hiciste que... Hay un mea culpa también del sistema político, de las cosas que realmente no pudieron avanzar. Y en el caso tuyo fuiste ministro. Digo. A ver, tú mencionabas el problema que está acá atrás, que es cierto que viene hace tiempo. Uno de los factores para solucionar este problema del hacinamiento es construir más cárceles. Yo no estoy de acuerdo con liberar presos. Estoy de acuerdo con construir más cárceles de primerísimo nivel que realmente se conviertan en verdaderos centros de rehabilitación. Pero me parece que ahí está el punto. Y por eso, una vez que queden las 3 cárceles que se están construyendo en Libertad y la cárcel de mujeres, más otras cárceles, la de 33 y algunas otras cárceles que están en proceso de construcción, tú vas por lo menos a solucionar, ¿tá? O estar muy cerca de solucionar el principal problema, que es el hacinamiento. Después tenés que seguir trabajando en el resto de las políticas. Tú me preguntabas sobre si hay a nivel político mea culpa. Yo creo que sí. Por eso yo al principio mencionaba que creo que hay luces bastante interesantes de alguna, o por lo menos de cierta madurez política para abordar estos temas, no solo estos temas de rehabilitación, también los temas de seguridad pública, con una mirada de luces largas, con una mirada de políticas de Estado. Y ahí es donde tenemos que pararnos. Lo que pasa es que ahora en este periodo el gobierno es mano. El ministro del Interior fue en 3 oportunidades al Parlamento en los últimos 2 meses y medio y la única noticia que anunció cada vez que salió de las sesiones de Cámara de Diputados o Senado es la convocatoria de un acuerdo multipartidario. Desde la primera vez hasta ahora pasaron 2 meses y medio y todavía no hemos sido convocados formalmente. Y se viene la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto es muy importante porque si vos en los acuerdos multipartidarios convenís cosas que necesitan dinero, lo tenés que poner arriba de la mesa en esa oportunidad. Porque además, si hubo un acuerdo previo entre todos los partidos, es más fácil que tengan los recursos. Entonces, yo no veo, lamentablemente, no veo al gobierno con inercia como para convocar ese acuerdo ahora y tener una posibilidad durante la ley de presupuesto de obtener los recursos que se necesitan para abordar estos temas. Nicolás, nos queda poco tiempo, pero me interesaba preguntarte sobre la violencia en el deporte, ¿no? Tuvimos ahora en el último clásico una persona herida fuertemente, tuvo que estar en CTI. Y te quiero traer a colación una noticia que se publicó El Observador hace algunos meses, que lo que decía era que el narcotraficante Betito Suárez estaba intentando ingresar en la barra brava de Peñarol, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que obtiene seguridad, pero también porque hay un negocio ahí. Y no solo que tiene que ver con la droga, sino con lo que las barras obtienen a partir de los dineros que entran en los clubes, ¿no? Ellos, lo que le decían fuentes políticas y de la policía a los periodistas que trabajaron esto, era que de cada partido internacional por el que cobraba el club, las barras se llevaban un porcentaje. ¿El Ministerio del Interior está al tanto de estos negocios que vinculan a las barras con los clubes? A ver, el Ministerio del Interior en el último periodo creó la Dirección de Violencia en el Deporte dentro del Ministerio del Interior y que es precisamente la dirección encargada de los trabajos de investigación, de inteligencia, de armar los organigramas de las distintas barras bravas que puedan existir en los clubes. Y efectivamente se hizo ese trabajo. De hecho, yo se lo presenté al ministro Negro durante el periodo de transición y después también se lo presentó el director que fue cesado, ¿no? Álvaro García, cuando ya Negro era ministro, o sea que existe todo este trabajo. Obviamente que eso lleva mucho tiempo de obtener pruebas, para que después la Fiscalía y el Poder Judicial puedan realizar los juzgamientos que consideren pertinentes. A mí me pasa muchas veces, o me pasaba con las bocas, ¿no? Venía un vecino y te decía, enfrente a mi casa hay una boca. Y es una boca, es una boca, es una boca. ¿Y por qué si yo la denuncié hace una semana no se hizo nada? Bueno, porque hay que recabar las pruebas, hay que ir, investigar la boca, sacar fotos, filmar, ver quiénes viven ahí, de qué es la propiedad, ver quiénes compran, ver quiénes suministran, si están armados. O sea, es un proceso que te puede llevar 2, 3, 4 meses, dependiendo de la dificultad
porque después vas a fiscalía y si no tenés las pruebas necesarias, la boca va a seguir ahí. Entonces, lo mismo pasa con esto. O sea, hay un trabajo que se viene haciendo de la policía, que yo creo que es muy bueno, de parte de la Dirección Nacional de Deporte, pero no es fácil obtener a veces las pruebas, porque estos barra bravas tampoco son tontos. Conocen también cómo funciona el sistema, saben cómo ocultarse, cuando van a los partidos se ponen las máscaras, tienen sus mínimamente, pero tienen sus cuestiones de inteligencia o de organización para sortear a veces que la policía pueda obtener la prueba necesaria. Pero yo creo que se está trabajando, que hay un buen trabajo hecho de la policía. Hay que reforzar no solamente en inteligencia de investigaciones, sino también en otras áreas. Y tiene que haber un sinceramiento de los organizadores del espectáculo, de los clubes. Yo también los senté en la mesa a todos y les dije, bueno, acá hay que sancionar. Hay que hacer como hizo el básquetbol, o hay que hacer como hicieron en Inglaterra, que fueron sanciones severas. O sea, si vos no cumplís con la normativa, quita de puntos o baja, descenso, te vas al descenso. Pese a que todos los dirigentes están de acuerdo en esa mesa, pero después a la hora de votar el código de penas y agregarle más faltas o este tipo de sanciones, y ahí es donde no están los votos. Pero perdón, ahí te interrumpo, porque es decir, ¿se le quitan puntos a los clubes o no se les permite usar? ¿Hace cuánto que no se le quitan puntos a los clubes? Bueno, ahora vamos a ver, tenemos un Yo caso me arriba de la acuerdo mesa. hace muchísimos años lo de a Peñarol, que se le quitaron como 12 puntos, que estuvo muy cerca de irse al descenso. Incluso creo que no se fue al descenso en aquella oportunidad porque hubo un cambio de formato del campeonato uruguayo y ahí se salvó. Pero desde ahí, que haber pasado con más de 10 años hasta ahora. Pero Nicolás, yo te pregunto, si vos mandás a Peñarol Nacional a la B, ¿vos creés que se termina la violencia de deporte o se aumenta justamente por la rabia que le generaste a ese grupito de hinchas que sistemáticamente lo único que piensan es en La hacer venganza, la por suya, la ejemplo, venganza, claro. y no tiene una lógica como la del resto de la sociedad? Son parte de las discusiones que tenés que poner arriba de la mesa, Diego. O sea, ¿cómo hicieron otros países para solucionar el problema? Lo hicieron así, poniendo sanciones severas. Diciendo, a mí no me importa, si vos no controlás a tus barra bravas, porque esto es un espectáculo privado, si no los controlás, si no cortás con lo que se decía hoy de darle beneficios o entradas a los clubes que después terminan entrando, o pidiendo que saquen de la lista negra a alguno que está complicado, si no cortás con todo eso. Ahora, Eso pasa, considerando... perdón, eso pasa con los dirigentes de los clubes entonces ahora. Y por Nos supuesto tenemos que que ir, pasa. pero- Los dirigentes de los clubes, los barra bravas, los presionan para que saquen a fulanito o menganito de la lista negra, los dirigentes presionan a la AUF y algunos se saca. Por eso nosotros habíamos dejado un borrador de proyecto, de decreto, para que se modificara una norma que establece, o mejor dicho, que establecería que la última palabra para sacar a alguien de la lista negra la tenga el Ministerio del Interior. Cosa de descomprimir a los dirigentes, tanto de los clubes como de la Asociación ¿Y Uruguaya por de qué un Fútbol. borrador de decreto, Nicolás, y no un decreto? Porque no me dio el tiempo. Firmé el decreto, fue a presidencia, no me dio el tiempo de firmarlo, pero está ahí. Yo se lo hice saber al ministro Negro, digo, tiene eso para firmar, está en presidencia Nicolás, de la República, fírmenlo. nos tenemos que ir, lamentablemente, nos están esperando en el móvil, pero ¿no habrá llegado el momento de discutir si efectivamente, ya que es un problema multicausal el de la violencia en el fútbol, donde ingresan muchos elementos, como acabas de perfectamente de describir, ¿no tendrán que discutir si el Estado tiene que hacerse cargo y punto? Porque estamos con eso de que es un espectáculo privado. ¿Qué tan privado es un espectáculo donde participa la sociedad toda? Bueno, a ver, los países en donde se ha solucionado este problema, repito, de Uruguay han ido cantidades de delegaciones a Inglaterra, que tenían los hooligans y lo solucionaron. Sí. El Estado no se mete, lo solucionaron porque es un tema entre los privados. Bueno, pero nosotros Ahora- no lo pudimos resolver. Ah, bueno, pero entonces capaz que tenemos que de vuelta poner arriba de la mesa todas las herramientas que tenemos, evaluar bien lo que hay, qué se está aplicando, qué no se está aplicando. La figura del evaluador, la empezamos a implementar el periodo anterior a raíz de unas bengalas que hubo, creo que fue en enero del 2024, y ahora en el partido Peñarol-Cerro, cuando se armaron los líos que terminaron en la remoción del director de deporte, que no tenía nada que ver, pero lo terminaron removiendo a él, le preguntan al ministro y a Clavijo, su director administrativo, sobre la figura del evaluador, y no tenían ni idea. Entonces, si vos generás buenas herramientas que después, con el cambio de gobierno, no las están aplicando, porque la figura del evaluador hubiera sido muy importante en este último partido clásico, porque podría haber advertido, miren que en la tribuna hay bengalas, cuidado. O miren que en la tribuna hay una bandera robada que la están por colocar, cuidado, para que los evaluadores de las tribunas le avisaran al jefe del operativo, el jefe del operativo le avisara al veedor de la AUF y tomaran una decisión de
pedirle al árbitro que suspendiera momentáneamente el partido para tratar de solucionar el problema de las tribunas o directamente suspender el partido. Entonces, si vos te amputás las herramientas que hoy tenés, va a ser muy difícil empezar a solucionar los problemas. Nicolás, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Nos vamos con